Me llamo Clara, tengo 76 años, y durante más de 2 décadas viví con un dolor constante en las manos. Artritis, decían los médicos, degenerativa, crónica, sin cura. Cada mañana, antes de poner un pie en el suelo, ya sentía las manos rígidas, como si se hubieran convertido en piedra durante la noche. Probé de todo: pastillas antiinflamatorias que me dañaban el estómago, cremas frías, calientes, con y sin receta, masajes con aceite de romero, parches, baños de parafina, sesiones de fisioterapia, terapias alternativas. Algunas cosas ayudaban por un momento, pero ninguna solucionaba el problema. El dolor siempre volvía. Siempre. Durante años aprendí a vivir con la idea de que ese malestar sería parte de mí para siempre. Me volví más lenta para vestirme, más torpe para cortar comida, más dependiente. Me daba vergüenza pedir ayuda, pero a veces no tenía opción. La artritis me estaba robando la autonomía en silencio, hasta que, por casualidad, escuché hablar de un aceite natural. No uno milagroso ni de moda. Uno que una vecina llevaba usando hacía tiempo y que decía le había devuelto la movilidad en los dedos. Confieso que no lo creí al principio. ¿Cómo algo tan simple podría funcionar cuando nada lo había hecho? Pero decidí probarlo. Lo usé con escepticismo, sin expectativas. El primer día no sentí mucho. El segundo, algo cambió. Y al quinto día, el dolor que me acompañaba cada mañana, ese que se había vuelto parte de mi vida, simplemente no estaba. Por eso estoy aquí. No para venderte nada, ni para prometerte curas mágicas. Solo quiero contarte lo que me funcionó. Tal vez te ayude. Tal vez, como me pasó a mí, te devuelva un poquito de esperanza. Antes de seguir, me encantaría conocerte un poco más. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Y desde dónde me estás escuchando? ¿Qué es la artritis en las manos y cómo se siente vivir con ella? La artritis en las manos no es solo dolor. Es una forma silenciosa de perder pequeñas partes de tu vida, sin darte cuenta, hasta que un día te detienes y ves todo lo que ya no puedes hacer. Al principio, parecía algo pasajero. Un ligero cosquilleo en los dedos por la mañana, como si hubiera dormido mal. Luego fue rigidez. Costaba cerrar el puño, los dedos estaban hinchados y se movían como si no fueran míos. Más adelante, el dolor llegó para quedarse. No era un dolor agudo, como cuando uno se golpea. Era sordo, profundo, cansado, como si mis manos se quejaran en silencio de cada movimiento. Los médicos lo llamaban artritis reumatoide. Yo lo llamaba una trampa que me iba quitando fuerza, precisión y ánimo. Cosas tan simples como abrir un frasco se convirtieron en desafíos. Dejar un botón abrochado era una victoria. Escribir una carta, un castigo. Incluso cocinar, que era una de mis pasiones, se volvió frustrante. ¿Cómo picar una cebolla si no puedes sostener el cuchillo? Más allá del dolor físico, está lo otro. Lo que nadie te explica. La sensación de no servir, de ser una carga. Una mañana, mientras intentaba ponerme una blusa y no lograba cerrar los botones, rompí a llorar. No por el botón, sino por todo lo que ya no podía controlar. Por sentirme inútil. Antes de la artritis, mis manos eran fuertes. Podía cargar bolsas del mercado, lavar ropa a mano, cortar ramas del jardín. Tenía 60 años y me sentía joven. Ahora, 10 años después, me sentía atrapada en un cuerpo que no quería obedecer. Lo peor es que, desde fuera, nadie lo nota. Las manos no gritan, no sangran, no tienen yesos, pero duelen, y mucho. Cada gesto cotidiano se convierte en una negociación con el dolor. ¿Vale la pena escribir esa nota a mano? ¿Puedo abrir esa puerta sola? ¿Qué hago si se me cae la taza y no la puedo levantar? Esa es la vida con artritis en las manos. No se trata solo de dolor. Se trata de adaptarte a una realidad en la que tus propias manos te traicionan. Se trata de perder cosas pequeñas, todos los días. Y lo peor es que aprendes a vivir así, como si fuera normal,
como si no hubiera otra opción. Pero lo que quiero que sepas es que, aunque parezca que ya todo está perdido, a veces basta un pequeño cambio para empezar a recuperar lo que creías olvidado. Eso fue lo que me pasó cuando conocí aquel aceite, pero eso te lo contaré más adelante. El día a día con artritis, frustraciones, miedos y dependencia. Cada mañana comenzaba con una pequeña lucha. Antes incluso de abrir los ojos, ya sabía que el dolor estaría allí, esperándome. Las manos amanecían hinchadas, rígidas, como si fueran de otra persona. Intentar mover los dedos era como forzar un viejo engranaje oxidado que chirriaba al girar. A veces me quedaba unos minutos en la cama, simplemente mirando el techo, esperando que esa rigidez pasara sola. Pero nunca lo hacía del todo. Levantar la taza del desayuno era una prueba. Sujetar el peine para arreglarme el cabello era un ejercicio de paciencia. Y no hablemos de los días fríos. En invierno, sentía como si el aire mismo se colara por las articulaciones y las congelara desde dentro. Había noches en que no podía dormir, no por insomnio, sino porque cada vez que movía la mano, un latido sordo me recordaba que no podía olvidarme de la artritis, ni siquiera mientras dormía. Las tareas simples dejaron de ser tan simples. Cortar las uñas, sujetar una bolsa del supermercado, escribir una nota para mi nieta. Hasta sostener el volante al conducir se convirtió en algo que debía planear con anticipación. Si sabía que tenía que manejar, no usaba las manos para nada más en la mañana, para evitar que se cansaran. Empecé a depender más de los demás, de mi hija para que me ayudara a abrir los frascos, de mi vecina para que me alcanzara cosas pesadas del estante, de la farmacia para entregarme las pastillas que me mantenían funcional, aunque fuera por unas horas. Al principio era solo de vez en cuando, luego fue todos los días, luego varias veces al día. Y con esa dependencia vino el miedo a que la artritis avanzara más, a que un día no pudiera vestirme sola, a tener que pedir ayuda incluso para ir al baño. Nadie quiere sentirse una carga, y menos cuando ha pasado toda su vida siendo independiente. Pero lo que más dolía no era el dolor, era sentir que cada semana perdía una parte de mí. No era una caída abrupta, sino un descenso lento, como si cada día alguien apagara un interruptor pequeño dentro de mí, uno que tal vez nunca se volvería a encender. Sentía que perdía mi independencia poco a poco, y con ella se me escapaban también mi seguridad, mi ánimo, mis ganas de hacer cosas. Empecé a evitar salir, a rechazar invitaciones, a quedarme en casa, donde al menos el entorno me resultaba conocido y más fácil de manejar. Pero incluso allí, entre mis cosas, me sentía limitada. Mis propias manos, que tanto habían trabajado, acariciado, cocinado y cuidado, ahora parecían ajenas, como si ya no me pertenecieran. Eso era mi día a día con artritis, una vida que se va cerrando sin que nadie lo note, salvo tú. Todo lo que probé y no funcionó. Cuando te dicen que tienes artritis, también te dicen que no tiene cura, que lo único que puedes hacer es aprender a vivir con ello. Pero nadie te enseña cómo se vive con dolor crónico. Así que uno comienza una especie de peregrinaje, de médico en médico, buscando aunque sea un pequeño alivio, una solución parcial, un respiro. Yo empecé con los antiinflamatorios. Me los recetaron como algo básico, casi automático. Tomaba uno cada mañana, otro al mediodía, otro por la noche. Durante un tiempo sentí algo de alivio, pero a costa de mi estómago. Empecé a tener acidez, náuseas y una molestia constante que me obligó a tomar más pastillas para contrarrestar los efectos de las primeras. Luego vino la fisioterapia. 2 veces por semana me trasladaba a una clínica donde una muchacha amable me hacía mover los dedos, me aplicaba calor, me enseñaba ejercicios. Me servía, sí, pero solo mientras lo hacía. Bastaban 2 días sin ir para que todo volviera a lo mismo. Además, me costaba desplazarme y cada sesión era cara. Al poco tiempo, tuve que dejarlo. Después vinieron los remedios caseros, recetas de amigas,
consejos de vecinas, secretos de revistas. Me froté alcohol con romero. Usé compresas calientes con hojas de eucalipto. Me envolví las manos en vinagre caliente con sal gruesa. Preparé infusiones de cúrcuma y jengibre. Algunos me calmaban por un rato. Otros no hacían absolutamente nada. Pero cuando uno está desesperado, lo intenta todo. También probé suplementos naturales. Glucosamina, colágeno, omega 3, cúrcuma en cápsulas. Tomaba tantos que me sentía más como una farmacia que como una persona. Y sin embargo, el dolor seguía allí, cada mañana, como si nada de eso importara. Volví a visitar médicos, reumatólogos, internistas, incluso especialistas en medicina alternativa. Algunos me escuchaban con paciencia, otros me recetaban sin mirarme a los ojos. Recibía recetas nuevas cada mes, cada una con la promesa de que esta vez sí iba a funcionar. Pero nada cambiaba de forma real. El alivio era siempre parcial, siempre temporal, y el precio, físico y emocional, era cada vez más alto. Cada vez que algo no funcionaba, sentía que me resignaba más a vivir con dolor, como si una parte de mí empezara a aceptar que esta sería mi vida para siempre, que ya no había nada más que hacer, que tenía que adaptarme. Y lo peor es que cuando te acostumbras al dolor, dejas de buscar soluciones, te vuelves más pasiva, más cerrada, más cansada. Yo estaba llegando a ese punto, hasta que un día, sin buscarlo, apareció algo distinto. Algo que no prometía milagros, pero que me ofreció un poco de alivio real. No fue un medicamento, fue un aceite. Pero para entender por qué decidí probarlo, primero tienes que conocer cómo fue ese momento. Cómo descubrí el aceite, el día que todo cambió. No estaba buscando nada nuevo ese día. Ya había dejado de hacerlo, para ser sincera. Estaba en casa, tomando un café con Carmen, una vecina de toda la vida que venía a verme de vez en cuando. Ella también tiene sus años, 81, y carga con sus propios dolores. Pero esa tarde, la noté distinta. Caminaba mejor, movía las manos con más soltura, y sobre todo, no se quejaba de nada. Eso ya era raro. Le pregunté directamente: «Carmen, ¿qué estás haciendo diferente?». Ella sonrió, como si estuviera esperando esa pregunta, y sacó de su bolso un frasquito oscuro, pequeño, con una etiqueta que no reconocí. «Es aceite», me dijo, «pero no uno cualquiera. Me lo recomendó la hermana de una amiga, que lo trae de una finca del sur. Natural. Yo no creía en estas cosas, pero... mira mis manos». Me las mostró. Sus nudillos, que solían estar hinchados como pequeñas piedras, se veían más suaves. No perfectos, pero mejor. Mucho mejor. Me dijo que llevaba usándolo apenas una semana, y que los resultados los notó desde el segundo o tercer día. Tomé el frasco entre las manos. El vidrio estaba tibio por el sol. Lo destapé. Tenía un olor fuerte pero agradable, con un toque herbal que no supe identificar en ese momento. Me recordó al campo, a algo antiguo, confiable. Lo vertí con cuidado sobre la palma y sentí una textura densa, un poco espesa, que se deslizaba con facilidad. No era grasoso, pero sí envolvente, cálido. No le dije nada a Carmen en ese instante, pero mientras ella hablaba de cómo lo aplicaba, de los movimientos circulares, de la rutina que había adoptado cada noche antes de dormir, yo ya había tomado una decisión en silencio. No porque creyera que iba a curarme, sino porque ya no me quedaba nada más por probar. Lo haría como último recurso. No esperaba milagros, solo necesitaba algo. Esa misma noche, antes de acostarme, lo apliqué. Con cuidado, como ella me explicó, masajeando los nudillos, las palmas, cada dedo. Me tomé mi tiempo. No tenía nada que perder. Fue el primer paso hacia un cambio que no esperaba. Un cambio que empezó de forma silenciosa, pero que, con los días, se volvió imposible de ignorar. Y así comenzó mi historia con aquel aceite. Primer día de uso. ¿Qué sentí? ¿Cómo lo apliqué? ¿Qué noté? Esa primera noche, me senté al borde de la cama con el frasco en la mano.
No tenía expectativas, ni ilusión, solo una pequeña curiosidad que se había encendido después de ver a Carmen tan distinta. Había algo en su voz, en su forma de moverse, que me hizo pensar, ¿y si funciona? Vertí unas pocas gotas del aceite en la palma. No hacía falta mucho, con unas cuantas bastaba para cubrir ambas manos. Lo froté suavemente entre mis dedos y luego empecé a masajear. Primero las palmas, después los nudillos, uno por uno, con movimientos lentos, circulares. Me tomé mi tiempo, como si aquello fuera un pequeño ritual. La textura del aceite era densa pero suave, y se deslizaba sin esfuerzo sobre la piel. A medida que lo masajeaba, sentía una tibieza extraña, no caliente, pero reconfortante, como si mis manos se relajaran poco a poco, como si respiraran. El olor era fuerte al principio, una mezcla entre algo herbal y levemente cítrico, pero pronto se volvió agradable, casi familiar. Me quedé un rato así, sentada, con las manos impregnadas de ese aroma, sintiendo una leve vibración interna. No era magia, no desapareció el dolor, pero sí noté algo distinto. Un pequeño alivio, una especie de descanso dentro de la mano. Era como si la tensión hubiera cedido un poco, no completamente, pero lo suficiente como para darme cuenta. No fue milagroso, pero fue distinto. Esa noche dormí mejor, no porque se hubiera ido el dolor, sino porque algo en mí estaba más tranquilo. Tal vez era el simple hecho de haber hecho algo por mí misma, sin esperar resultados, sin esperar nada. Tal vez era la esperanza que, sin darme cuenta, había empezado a regresar. Al día siguiente, repetí la rutina, y al otro también, y con cada noche, algo en mis manos comenzó a cambiar. Pero eso, te lo contaré después. Del segundo al cuarto día, mejoras reales, esperanzas que vuelven. El segundo día me levanté con la misma rutina de siempre, mover lentamente los dedos, sentir la rigidez, prepararme para otro día con dolor. Pero hubo un detalle que me hizo detenerme. No dolía tanto. Los dedos aún estaban algo duros, sí, pero no como antes. Pude cerrarlos con menos esfuerzo. Incluso apoyé la palma completa sobre la mesa, cosa que no hacía desde hacía semanas. No le di mucha importancia al principio. Pensé que sería una coincidencia, que tal vez había dormido mejor o que el clima estaba ayudando. Pero en la noche repetí el masaje con el aceite, esta vez con un poco más de intención, no solo como un intento desesperado, sino como parte de una pequeña rutina que, en el fondo, comenzaba a disfrutar. El tercer día fue aún más claro. Las manos ya no estaban tan hinchadas al despertar. Podía mover los dedos con más facilidad. Sostener la cuchara no me dolía. Abrí la ventana de mi habitación sin tener que empujar con el codo. Eran cosas pequeñas, casi insignificantes para cualquiera, pero para mí eran enormes. Y fue esa misma mañana cuando ocurrió algo que nunca olvidaré. Tenía ganas de comer una manzana. Antes, pelarlas era una tortura. Sujetar el cuchillo, sostener la fruta con firmeza, girar la muñeca, todo eso se había vuelto casi imposible. Pero ese día, sin pensarlo mucho, lo intenté. Agarré el cuchillo. Lo sentí firme en mi mano. Puse la manzana sobre la tabla. Empecé a girarla despacio. Y cuando me di cuenta, la tenía completamente pelada. Me quedé mirando esa manzana un buen rato. No sabía si reír o llorar. Me emocioné por algo tan simple como pelar una manzana sin ayuda. Pero no era solo la fruta, era lo que representaba. Era una prueba silenciosa de que, tal vez, algo estaba funcionando. El cuarto día confirmé lo que ya sospechaba. Mis manos estaban cambiando, no solo físicamente, también en cómo las sentía. Volví a escribir un pequeño mensaje a mi nieta. Me até los cordones sin llamar a nadie. Encendí la radio girando el botón con suavidad. Y lo más importante, mi ánimo empezó a cambiar. Donde antes había frustración, ahora había curiosidad. Donde había resignación, ahora volvía a aparecer una palabra que no me atrevía a pronunciar desde hacía tiempo: esperanza.
Al quinto día, el momento clave, desaparece el dolor crónico. Recuerdo esa mañana como si hubiera sido ayer. Fue el quinto día desde que empecé a usar el aceite. No hice nada diferente la noche anterior. Me apliqué el masaje, como ya se había vuelto costumbre, y me fui a dormir con las manos tibias, envueltas en ese olor herbal que ya empezaba a asociar con alivio. Pero esa mañana fue distinta. Abrí los ojos sin apuro. Como siempre, lo primero que hice fue mover las manos. Estaba tan acostumbrada al dolor que mi cuerpo se anticipaba. Pero algo no estaba bien. O mejor dicho, algo estaba demasiado bien. No dolía. Moví un dedo, después otro. Cerré lentamente la palma. Esperé la punzada habitual, esa que siempre me recibía como un recordatorio silencioso de la artritis, pero no llegó. Me senté en la cama, confundida. Miré mis manos como si fueran ajenas. Estaban ahí, las mismas manos que llevaban años gritándome cada mañana, pero esta vez en silencio. Las observé unos segundos. Las giré, las toqué, y entonces hice lo impensable. Cerré el puño por completo. No me dolían, ni siquiera al cerrar el puño. No lo podía creer. No era una mejoría parcial. No era una simple reducción del dolor. Era ausencia. Era paz en mis articulaciones por primera vez en tantos años que ni siquiera podía recordar cómo se sentía. Me levanté despacio. Fui a la cocina. Abrí el grifo, sujeté una taza, la llené con agua. Ninguna molestia, ninguna rigidez, ninguna resistencia. Todo fluyó, como antes, como cuando no pensaba en mis manos porque simplemente funcionaban. Y entonces me senté, puse la taza sobre la mesa y empecé a llorar. No eran lágrimas tristes, eran lágrimas de incredulidad, de alivio, de gratitud. Era como si alguien me hubiera quitado un peso invisible que había estado cargando por años sin darme cuenta. No era solo el dolor el que se había ido, era también el miedo, la impotencia, la dependencia. Ese día entendí que el cuerpo tiene memoria, que cuando lo tratas con respeto, cuando le das una oportunidad, a veces responde, a veces te devuelve más de lo que esperabas, a veces simplemente te sorprende. Y todo eso comenzó con un pequeño frasco de aceite. ¿Qué tiene este aceite? Propiedades naturales explicadas de forma simple. Después de ese quinto día, y con el dolor prácticamente desaparecido, comencé a hacerme preguntas. ¿Qué era ese aceite? ¿Qué tenía dentro que lo hacía tan diferente de todo lo que había probado? No era magia, no era una ilusión. Algo real estaba ocurriendo en mi cuerpo, y quise entenderlo. Me puse a investigar. Leí etiquetas, busqué en libros, pregunté a mi hija, que siempre ha sido curiosa con los remedios naturales. Y con el tiempo, fui descubriendo que lo que había en ese frasco no era un solo ingrediente milagroso, sino una mezcla poderosa de cosas simples, naturales, con siglos de historia a sus espaldas. Uno de los principales componentes era el aceite de cáñamo, rico en ácidos grasos esenciales, como el omega 3 y el omega 6, conocidos por sus efectos antiinflamatorios. Es un aceite que se absorbe con rapidez y que penetra en las capas profundas de la piel, calmando desde dentro. También tenía árnica, una planta que durante generaciones se ha utilizado para aliviar golpes, dolores musculares y articulares. Su efecto calmante es casi inmediato, pero lo que más me sorprendió fue saber que ayuda a mejorar la circulación, lo que reduce la hinchazón y la sensación de rigidez. Otro ingrediente era el jengibre. Yo ya lo conocía como condimento, pero no tenía idea de que aplicado sobre la piel podía ayudar a desinflamar. Tiene un calor suave, constante, que relaja los músculos y alivia el malestar. Y luego estaba la lavanda. No solo por su aroma, que ya de por sí calma los nervios, sino porque también tiene propiedades relajantes para los tejidos. Al aplicarla, la sensación de alivio es más completa. No solo física, también emocional. Es como si el cuerpo entero suspirara. Algunos aceites incluían también cúrcuma,
que es otro antiinflamatorio natural muy potente, o aceite de romero, que estimula la circulación, o incluso clavo de olor, conocido por su capacidad para adormecer zonas sensibles y doloridas. Todo esto no lo aprendí de golpe. Lo fui descubriendo poco a poco, porque quería saber por qué me estaba sintiendo tan bien. Y cuanto más leía, más entendía que la naturaleza, muchas veces, tiene respuestas que la medicina moderna no siempre considera. Incluso encontré estudios, no complicados ni llenos de palabras raras, que hablaban de cómo estos ingredientes, combinados, podían reducir el dolor articular de manera significativa en personas mayores. No era un secreto nuevo, era algo que muchos ya habían probado antes, solo que yo recién lo estaba descubriendo. No todos los aceites son iguales, claro. Hay que fijarse en la calidad, en la mezcla, en cómo se preparan. Pero cuando están bien hechos, y sobre todo cuando se usan con constancia y con cuidado, pueden hacer una gran diferencia. Y esa fue, para mí, la gran revelación, que no se trataba de algo mágico. Era algo real, tangible, con fundamentos, y que tenía sentido. Cómo usar el aceite correctamente, rutina diaria y consejos. Después de notar los cambios, entendí que no era suficiente con tener el aceite. Había una forma correcta de usarlo, y también cosas que, si se hacían bien, potenciaban su efecto. Porque no es solo lo que usas, sino cómo lo usas. Yo seguí una rutina muy simple, pero constante. Lo aplicaba 2 veces al día, una por la mañana, justo después de despertar, y otra por la noche, antes de acostarme. No necesitaba grandes cantidades. Con unas pocas gotas bastaba para cubrir ambas manos. El frasco me duraba semanas. En cada aplicación me tomaba mi tiempo. Calentaba un poco el aceite entre las palmas para que no estuviera frío. Luego empezaba a masajear con suavidad, usando los pulgares para presionar ligeramente sobre las zonas más doloridas. Iba dedo por dedo, nudillo por nudillo, sintiendo cómo la piel lo absorbía poco a poco. Después, hacía movimientos circulares en la palma y finalmente estiraba los dedos hacia afuera, como si les estuviera devolviendo su forma. Nunca lo hacía con prisa. Ese momento se volvió un espacio para mí, como una pausa en el día, un pequeño acto de cuidado personal. Otro detalle importante era el calor. Siempre que podía, después de aplicar el aceite, me envolvía las manos en una toalla tibia. El calor ayudaba a que penetrara mejor y además relajaba mucho más. Algunas veces usaba un guante de tela suave para retener ese calor durante la noche. También descubrí que hacer estiramientos suaves antes del masaje aumentaba la efectividad. Nada forzado. Solo abrir y cerrar las manos lentamente, mover las muñecas en círculos, estirar los dedos uno por uno. Eran apenas 5 minutos, pero ayudaban a que la circulación se activara y el aceite se distribuyera mejor. Y no menos importante, beber agua. Algo tan básico como estar bien hidratada hizo una diferencia enorme. No lo había pensado, pero mantener el cuerpo hidratado ayuda a que los tejidos se recuperen más rápido y que las articulaciones estén menos inflamadas. En cuanto al frasco, lo guardaba en un lugar fresco, lejos de la luz directa. Un cajón de mi mesa de noche fue su sitio por mucho tiempo. Lo tenía siempre a la mano, como si fuera parte de mi vida, no un producto extraño, sino un pequeño aliado silencioso. Después de compartir mi historia con amigas y vecinos, algo curioso empezó a pasar. Sin buscarlo, comencé a escuchar otras voces, otras historias parecidas a la mía. Personas mayores, como yo, que habían vivido años con dolor y que también habían encontrado en este aceite una esperanza inesperada. La primera en contarme fue Marta, una antigua compañera de trabajo. Tiene 79 años y artritis psoriásica, una forma muy agresiva que afecta no solo las articulaciones, sino también la piel. Me llamó un día, emocionada, para decirme que llevaba 5 días usando el aceite y que por primera vez, en mucho tiempo, había podido abotonarse su blusa sin ayuda. Me sentí joven otra vez, me dijo,
y no pude evitar sonreír del otro lado del teléfono. Después fue Luis, un hombre de 83 años, vecino de mi sobrino. Toda su vida fue carpintero, y con el tiempo sus manos comenzaron a deformarse por la artrosis. Me escribió una carta, con letra temblorosa pero firme, contándome que al tercer día de uso había logrado volver a sujetar una herramienta sin que se le cayera. «No quiero volver a trabajar», bromeó, «pero sí quiero volver a sentir que puedo». Y luego está Elena, con quien comparto las clases de lectura del Centro de Adultos Mayores. Tiene 75 años y vive con artritis reumatoide desde hace más de 15. Me confesó que al principio no creía en nada natural, que solo confiaba en los medicamentos recetados. Pero después de escuchar mi experiencia, decidió probar. Hoy, después de usar el aceite durante una semana, dice que ha dejado de usar sus guantes térmicos dentro de casa. Y eso, para ella, es un gran logro. Lo más interesante fue ver que, aunque cada uno tenía un tipo diferente de artritis y una historia de dolor distinta, todos coincidían en algo. Con constancia, el alivio llegó rápido. Ninguno hablaba de una cura definitiva, ni de algo milagroso, pero sí hablaban de cambios reales, palpables, visibles, manos menos hinchadas, movimientos más naturales, dolor menos intenso o directamente ausente, y sobre todo, una sensación nueva, la de recuperar el control. Un patrón común se repetía: quienes aplicaban el aceite 2 veces al día, con calma, siguiendo una rutina parecida a la mía, comenzaban a notar mejoras en menos de una semana. No es magia, es constancia, es cariño por uno mismo, es no rendirse. Y escuchar a Marta, a Luis, a Elena, me hizo sentir acompañada. Ya no era solo yo, éramos muchos, todos con nuestras historias, nuestros cuerpos cansados, pero nuestras ganas intactas. Hoy, después de todo lo vivido, puedo decir algo con total honestidad. No estoy curada. La artritis no se va, no desaparece como por arte de magia. Sigue ahí, en alguna parte, pero ya no me domina, ya no decide por mí. Ya no tengo miedo de despertarme por las mañanas. No anticipo el dolor antes de mover los dedos. No siento que mis manos me estén traicionando. Al contrario, siento que vuelven a ser mías. Este aceite no fue una solución definitiva, pero sí fue una puerta, una pequeña entrada a otra forma de cuidarme. Me devolvió algo que había perdido sin darme cuenta, la esperanza de que todavía podía mejorar, de que no todo estaba perdido por el hecho de envejecer o enfermar. Y por eso, con el corazón en la mano, te invito a probarlo, sin expectativas imposibles, sin promesas vacías, solo con la mente abierta, con la disposición de darte otra oportunidad, porque a veces el alivio no viene del hospital, sino de la naturaleza, y de darte una nueva oportunidad. Hoy, cuando me aplico el aceite, no solo estoy cuidando mis manos, estoy cuidando mi ánimo, mi independencia, mi dignidad. Es un acto pequeño, pero profundo. Si tú también estás cansado o cansada de vivir con dolor, no te cierres, no pierdes nada por intentarlo. Y quizás, como yo, descubras que lo que necesitabas no era más medicación, sino un poco de constancia, un toque de naturaleza y fe en ti mismo. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Me alegra haber compartido esta historia contigo. Y ahora te pregunto, ¿has probado algún remedio natural que te haya sorprendido? ¿Cuál fue? Te leo con mucho cariño en los comentarios.